Bueno, continuaremos con la unidad número 4. Vamos a ver, en este caso, todo lo que es inherente a las energías puestas en juego en un determinado sistema. Veríamos todas las formas en que se transfiere esa energía en un sistema macroscópico, en un sistema en el cual puede estar cerrado o abierto y de esa manera circular una determinada cantidad de energía. Para ello le voy a compartir la pantalla y lo que no recuerdo a dónde habíamos llegado hasta la última clase. Habíamos hablado de energía, ¿verdad? Díganme por favor, era la conservación de la energía, habíamos visto que podíamos expresarla en un sistema macro microscópico. En las Creo distintas que formas. hasta lo último que vimos, profe, fue la convención de signos. Bien, a ver, entonces todo esto lo vimos, que era la cantidad de energía puesta y las diferentes tipos de energía interna, cinética, potencial, son las que más se utilizan en un sistema macroscópico. Luego la energía por unidad de tiempo, que sería como lo que se da a llamar el flujo energético, la variación tanto de energía cinética, potencial y de presión, que es la que proviene de la energía misma interna. Todo eso vimos, ¿verdad? Transferencia de energía por trabajo. Otra de las formas, esto lo vimos, ¿verdad? Que era la transferencia de energía a través del trabajo. Habíamos visto las distintas formas y la magnitud del trabajo puesto en juego, ¿verdad? Esto sería lo que ustedes llaman la convención de Zeno, ¿sí? Fíjense ustedes, el calor, dice, y el trabajo son mecanismos de transferencia de energía entre lo que se le dan a llamar la frontera del sistema, ¿sí? Saben ustedes que en este caso la energía en sí no es algo que innato o que permanezca dentro del sistema, sino que se visualiza, se siente, se entiende como un traspaso a través de su frontera, ¿no? En sí, los sistemas poseen energía, pero el calor y el trabajo no, es decir, no lo puede retener el sistema, sino que lo hace a través de una frontera, a través de un eje, a través de un cable, a través de una cantidad de energía que se está llegando a transferir a través del sistema, a través de la frontera del sistema, ¿sí? Vemos que tanto el calor como el trabajo son funciones de trayectoria, es decir, son magnitudes que van a depender de cómo se realiza el proceso, el trazo, el diagrama en sí, cómo se da, ¿verdad? Vamos a ver que cuando se hace una gran cantidad de sucesivos puntos e infinitos puntos, se va a transformar en un, ¿se acuerdan? En un proceso. Esos puntos que son de cuasi equilibrio, puntos pequeñísimos de equilibrio, en toda esa línea puntual va a transformarse en un proceso. Dos procesos que inicia en un punto y vuelve al punto, y si no lo hace por el mismo camino, va a trazar, diagramar, obtenerse un ciclo. Ese ciclo va a dejar una determinada trayectoria positiva, otra trayectoria, es decir, de ida y otra de vuelta, lo cual va a conformar un área, ¿verdad? Y en función de el área que forme, va a ser la energía que va a estar entregando. Ya vamos a ver que en un eje presión-volumen, el área que conforma sería el trabajo, ¿sí? Mientras que en un diagrama que más adelante lo veríamos ya con el segundo principio
entrando al concepto del segundo principio, vamos a ver que temperatura en función, o entropía en función de temperatura, el área nos va a dar el calor. Vamos a ver que son las dos grandes áreas, son las dos grandes formas de expresar y similitudes que tiene la energía, tanto en calor como en trabajo. Vimos que como cualquier variación, por ejemplo, la variación de volumen, fíjense, del punto A al punto B, esto es lo que le estaba diciendo recién, pero me va a dejar entre un proceso y el otro un área, y el área representaría, por ejemplo, un ciclo, ¿sí? Cualquier propiedad de estado. ¿Representaría el área, profe? No lo entendí. El área en un diagrama presión-volumen representaría el trabajo que realiza este ciclo, que es el producto de la presión por la variación de volumen. Ya lo vemos, más o menos le estoy tirando la idea como para que ustedes vayan interpretando las equivalencias, similitudes de lo que es el calor y el trabajo en cuanto a su definición y utilización en los sistemas termodinámicos, ¿sí? Bien, como le demuestra la placa, dice que las propiedades son funciones de estado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que van a depender de su estado final y su estado inicial. Por lo tanto, una propiedad determinada se puede determinar en función del estado, vale la redundancia, en función de los valores del estado, en que se puede obtener en ambos puntos. En un pequeño variación, como le da el ejemplo de volumen, es el volumen 2 menos el volumen 1, es la variación de volumen, que es una propiedad del estado, ¿sí? Mientras que el trabajo no es una propiedad de estado, sino que es una propiedad que se le da en llamar de frontera, y va a depender del diagrama, de la forma en que llegue a realizarse el proceso para pasar del estado 1 al estado 2. Es decir, que el trabajo total realizado va a estar dado por la sumatoria del área debajo de la curva del proceso. Un trabajo de 1 a 2, luego tengo un trabajo de 2 a 1. Y recuerden que, de acuerdo a la convención de signo, habíamos dicho que trabajo positivo era el que realizaba de acuerdo al giro de las manecillas del reloj, y negativo va a ser la inversa. Por lo tanto, van a ver si hago la integral del área mayor con respecto a la inversa, la diferencia me va a dar esa área que le estaba diciendo, que es el trabajo realizado entre el punto 1 y el punto 2, por esos dos ciclos, es decir, por dos procesos que van a integrar un ciclo. Ahora, ese trabajo que podemos definirlo como una variable o mejor dicho, de trayectoria más que de estado, vamos a ver que se presenta en un sistema de distintas formas. Uno de ellos es el trabajo eléctrico. Como pueden ver ustedes, yo tengo una determinada... ¿Están viendo bien la placa ahí o quieren que le ponga pantalla completa? Como quieran. ¿Lo ven bien? ¿Me escuchan? Sí, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? Yo lo veo bien, profe. Bueno, depende, porque hay algunos chicos que por ahí utilizan el teléfono y lo ven muy chico y me avisan. Si no lo ven bien, me avisan y ponemos en pantalla. Bueno, fíjense, si nosotros tenemos en cuenta todo este diagrama, este cuadrado que está representando como si fuese un ciclo, y hacemos introducir un cable en el cual tiene una resistencia, y por él le ponemos una diferencia de potencial y circula una corriente, vamos a ver que se produce un trabajo eléctrico, ¿verdad? Que es aquel en el cual circulan unas determinadas cargas, los coulombs de carga eléctrica, que se mueven a través de esa diferencia de potencial, y el producto de esas cargas por el potencial me darían el trabajo, ¿verdad? Ese trabajo eléctrico que se está o está trascendiendo, está pasando la frontera del sistema y está realizándose un trabajo. Por lo tanto, si nosotros queremos medir en forma de tasa, es decir,
el potencial en función del tiempo, vamos a ver que nos va a dar ese trabajo en la unidad de tiempo, que no es otra cosa que la potencia eléctrica, ¿verdad? Entonces, esa potencia eléctrica, que es ese flujo de carga, la unidad de tiempo, lo vamos a integrar desde un valor de la tensión con respecto a la corriente, y su integral, es decir, la sumatoria de cada uno de ellos en esa variación de tiempo, nos va a dar el trabajo total en kilojoules que va a recibir este sistema, ¿verdad? Siendo V el potencial y la corriente en esa variación de tiempo. Ese sería, por ejemplo, un trabajo eléctrico que tendría un determinado sistema. Otra forma de trabajo, forma que presenta el trabajo, son formas mecánicas del trabajo, y uno de ellos está dado por una fuerza que se va a desplazar a una determinada distancia, lo que nos va a dar también en kilojoules, siendo la fuerza constante, y ese trabajo que se realiza lo tengo que integrar desde el principio que es aplicada esa fuerza hasta la distancia total recorrida de ese, es decir, de esos infinitesimos de longitud, lo sumo en toda la longitud en la cual se va aplicando la fuerza, y este sería el trabajo mecánico por excelencia. Esa convención de signos se determina con facilidad, teniendo en cuenta que el trabajo que sobre un sistema realiza una fuerza externa que actúa en la dirección del movimiento es negativo. Mientras que todo trabajo que lleva a cabo el sistema contra una fuerza externa que actúa en dirección opuesta al movimiento es positivo. Tendríamos que tomarlo como convención que trabajo sobre el sistema o que recibe el sistema es negativo, y trabajo que realiza el sistema sobre el medio contra una fuerza opuesta es positivo. Generalmente tómenlo como ejemplo, si se quiere, una máquina. Una máquina es un sistema, una máquina térmica, por ejemplo. ¿Y para qué tengo una máquina? Para que me realice trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo que realiza la máquina, pasando la frontera del sistema, el sistema de la máquina misma, es positivo. En cambio, si yo tengo un inflador de neumático de la bicicleta, por ejemplo, yo teniendo como sistema la frontera del compresor en sí, del inflador en sí, vamos a ver que es un trabajo que le estoy haciendo sobre el aire que quiero que ingrese al neumático. Por lo tanto, el trabajo que estoy haciendo sobre ese sistema va a ser negativo. No sé si les queda claro los dos ejemplos. Uno es trabajo que realiza el sistema y otro es el trabajo que el sistema realiza, ¿sí? ¿Puedes repetir el último ejemplo, profe? Bueno, a ver, si yo comprimo el aire en un cilindro que tiene un pistón, por ejemplo, y siendo el gas que está adentro del pistón, el sistema sería la frontera del sistema, el aire que está dentro del cilindro con las paredes del pistón hacia adentro, si yo lo estoy comprimiendo, y si el sistema es esa masa de gas, estoy haciéndole una compresión, estoy achicándole el volumen, ¿verdad? Es decir, que yo tendría que vencer esa fuerza de presión que tienen las moléculas entre sí para hacerlo más chico, porque el volumen disminuiría, entonces las moléculas harían una fuerza en contrasentido para oponerse a esa fuerza de compresión. Pero yo las tengo que vencer para poder comprimir el aire dentro del cilindro. Entonces, esa fuerza por esa distancia que yo le estoy haciendo al comprimir ese sistema es negativo. Ahora, si el sistema se expansiona por el solo hecho de que yo le doy calor, fíjense la diferencia.
Si yo a esa sustancia, gas, que lo tengo dentro del cilindro con una frontera móvil, le doy calor, el pistón, la frontera móvil, tendería a dilatarse, ¿verdad? Ese trabajo está realizando el sistema sobre el medio. Si yo le coloco una rondana y le puedo hacer levantar un peso o puedo hacer cualquier otro tipo de movimiento en el cual el medio está recibiendo ese trabajo. Quiere decir que el primero fue un trabajo negativo sobre el sistema. El segundo fue un trabajo positivo que el sistema hace sobre el medio. ¿Se entiende? Sí, profe. Y de paso me tomo un sorbito de café que se me está enfriando. Bien. Avancemos un poco más rápido. ¿Cuáles son los requisitos para que se presente trabajo mecánico? Debe haber una fuerza que actúa sobre los límites de la frontera del sistema. Y esos límites deben moverse porque si sería rígido y no hay una variación en su frontera, no habría, por ejemplo, lo que hablábamos recién de la variación de volumen. Si es todo rígido y no Disculpe, puedo profe. hacer... Sí, Me quedé pensando con lo anterior, perdón. está bien. Lo de los signos del trabajo, quiero ver si lo entendí bien. Si yo, supóngase, comprimo el pistón, yo como Sí. persona comprimo el pistón, yo estoy haciendo trabajo positivo y el sistema negativo, ¿no es cierto? Claro, porque el sistema, ojo, todo depende de dónde tú traces la frontera del sistema. La frontera de tu sistema, si lo analizas como el gas que está encerrado en ese pistón con una frontera móvil, que sería el cilindro con el pistón, vas a ver que el gas es el que recibe el trabajo de compresión. Entonces tú estás haciéndole el trabajo. Ahora, si el sistema fueses tú, como cuerpo, como máquina térmica, como organismo, que lo es, el organismo humano, una máquina térmica, tu organismo está gastando energía sobre el otro sistema externo. Entonces, el trabajo positivo de tu cuerpo y el trabajo negativo del sistema del gas que estás comprimiendo. ¿Se entiende? Sí, en definitiva, el que hace trabajo positivo es el que trabaja a favor del movimiento, el que hace trabajo negativo es el que trabaja en contra. Exactamente. En realidad los dos hacen un trabajo en contra, porque siempre tienes que oponer o siempre tienes que encontrar una fuerza resistente para vencer, si no, no habría trabajo. Entonces, el que hace la fuerza que gana, hace trabajo positivo. Eco, por ahí va mejor. Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer trabajo en el vacío, ¿cuánto vale? ¿Sabe lo que es el vacío? Sí, no hay nada, no hay resistencia, no hay rozamiento, nada. ¿Hago trabajo sobre el vacío? Si hago fuerza y genero un movimiento, yo diría que sí. Pero si no te No van a hay poner oposición. resistencia. ¿Quién te va a poner resistencia? Claro, nadie. Claro, entonces el trabajo sobre el vacío es cero. Bien, sí, sí, creo que ya entiendo. Gracias. Vacío tomando el concepto de nada, con la ausencia de. ¿Se entiende? No solamente de aire, no hay nada. Bueno, es un concepto muy filosófico. Ya vamos a ver cuando veamos el segundo principio de la termodinámica y entremos a lo que es la entropía. Ahí vamos a tener que filosofar un rato. Pero bueno, por lo pronto entiéndanlo, quiero que lo entiendan así. Consideradas las fronteras de un determinado sistema, la flechita con la punta de la flechita saliendo del sistema, ¿qué trabajo es? ¿Positivo o negativo? Positivo, profe. Bien, y a la inversa, con la flechita apuntando hacia el sistema, trabajo sobre el sistema es negativo. Mientras que el trabajo que había, el calor, habíamos dicho que era al revés. Calor que recibe el sistema es positivo, calor que pierde el sistema, negativo.
Todo pensándolo desde el punto de vista que el trabajo incrementa ese movimiento browniano, incrementa esa aleatoriedad de la molécula, incrementa ese movimiento aleatorio de toda la masa para que nos pueda entregar esa presión. Por eso hablábamos en la transparencia anterior que esa energía interior, interna que tiene, la podemos expresar en función de la variación de presión. ¿Ven ustedes mi cursor, mi mouse? Por eso habíamos dicho que la presión por la inversa de la densidad. La inversa de la densidad es volumen específico. Entonces, presión por variación de presión por volumen específico es esa energía interna que tiene el sistema. Fíjense cómo se va aclarando todo. Entonces, si el calor recibe el sistema, aumenta su energía interna, por lo tanto, va a ser positivo. Y si lo pierde, se enfría, se achica, tiene menos presión, no va a ser trabajo, va a ser negativo. Esto se ve desde el punto de vista de la obtención de trabajo de los distintos sistemas. Acá van a ver la forma más tradicional de obtener trabajo mecánico a través de un eje, árbol, o como más le llaman, flecha, que gira con una determinada distancia, que es el momento torsor, para poder aplicar ese par, y ese par es una fuerza por una determinada distancia, que la distancia sería el radio, que está separando a esa masa que estoy moviendo, ¿verdad? Como ven ustedes, esa masa circular, que podría ser un volante, que podría ser un embrague de un automóvil para ocasionar el movimiento, pegarse con el sistema de embrague, producir el movimiento. Esa distancia es el radio, ¿verdad? Entonces, esa fuerza por el radio me da el torque o el momento torsor, que va a permitir de esa manera el movimiento, ¿verdad? Bien, ¿y cuál es la distancia que va a recorrer ese punto a la vuelta de esa circunferencia? Y el perímetro, 2pi por radio, en una vuelta, pero en n vuelta va a ser la distancia total que va a recorrer. Si a esa distancia yo la multiplico por la fuerza, voy a tener el trabajo de flecha, o trabajo total. Reemplazando por el valor del torque o del momento torsor, vamos a ver que se puede simplificar, o la puedo tirar, como dicen los chicos, ¿cierto? Los dos valores de radio, y me queda 2pi por las revoluciones por el torque. Ese sería el muy llamado trabajo de flecha que se obtiene en un determinado máquina que hace girar un eje rotatorio, ¿verdad? Como puede ser un motor eléctrico, un motor a explosión, un motor hidráulico, un motor, bueno, hay distintas formas, o el chorro de agua de una caída en altura que puede mover una turbina, en fin. Y si yo lo expreso como flujo o trabajo en la unidad de tiempo, voy a obtener lógicamente la potencia, porque quiero que les quede el concepto de que todo trabajo que realiza una unidad de tiempo es potencia. En este caso está medido por las revoluciones por segundo, en lugar del tiempo tomado como la variación de una frecuencia, sino que lo toma en función de segundo. Por eso n tiene el puntito. De allí vienen los kilovatios, porque es joule por segundo. ¿Sí? El trabajo puede estar medido en kilojoule, en segundo me dan los kilovatios. ¿Vamos bien? Sí, profe. Si voy muy rápido me dicen, porque por el afán de terminar, por ahí no me van a entender. Otra forma mecánica de expresión del trabajo es lo muy conocido trabajo de resorte, o la muy famosa ley de Hooke, ¿verdad? Que los esfuerzos son proporcionales a la variación de distancia, por lo tanto ese trabajo de resorte va a ser igual a la fuerza aplicada por la variación de X, que ustedes saben que un resorte opone resistencia a ser deformado, por lo tanto tengo que hacer una determinada variación, una determinada fuerza para esa variación de longitud. Por lo tanto,
esa fuerza por esa distancia sería el trabajo de resorte. Para determinar el trabajo total tengo que integrarlo, por lo tanto va a ser igual a la fuerza por X, siendo X toda la variación del desplazamiento que se obtiene en ese resorte. Donde K también tenemos que tener en cuenta que la constante de elasticidad del resorte, que es lo que nos planteaba la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, ustedes ven que esa constante se puede medir en unidades tales como el kilonewton por metro, multiplicado por la distancia expresada en metro, nos va a tener el valor en kilonewton, ¿sí? Otra forma mecánica también tenemos que expresarlo. Perdón, tenemos que integrar. Me olvidé de la integral. Lo integramos. Ustedes saben que integrar esto entre el punto 1 y 2 es igual a n más 1 sobre n más 1, si n es 1. ¿Se acuerdan cómo integrábamos, verdad? Entonces x queda al cuadrado sobre un medio menos lo del final menos el inicial. Este sería el trabajo total obtenido por el desplazamiento que se produce en el resorte. ¿Me entendieron, chicos? La ecuación es, entonces, f por diferencial de x. Al integrarla, me va a quedar entre el estado 2 y el estado 1, teniendo en cuenta la constante del resorte, como un medio de k por x al cuadrado, x sub 2 al cuadrado, menos x sub 1 al cuadrado, en kilo al cuadrado. ¿Se entiende? También podemos ver que una barra sólida, que puede ser un hierro o un determinado pedazo de un material determinado, que puede ser una forma sólida, también se puede obtener de acuerdo a la tensión. En este caso, la tensión sería la fuerza por unidad de área que soporta ese material. Por ejemplo, si se hace la tensión de rotura a la tracción, vamos a ver que es un esfuerzo que se hace por unidad de área, ¿verdad? Y si yo multiplico por el área total, voy a tener el trabajo total de superficie que aguanta o el esfuerzo que se puede hacer para poder estirar este determinado material sólido, lo cual nos da el trabajo que se puede realizar en estos elementos sólidos. Si levantamos un peso, como puede ser un ascensor, vamos a ver que hacemos fuerza por una determinada altura, ¿verdad? Que no es otra cosa que la energía potencial, es decir, que nosotros le estamos incrementando a ese cuerpo que estamos ascendiéndolo su energía potencial, ¿verdad? Que es entonces la forma en que podemos entregarle esa energía a ese cuerpo que luego al soltarla y al caer se transforma en ¿qué? En energía de velocidad, es decir, en energía cinética, ¿sí? Es decir, fíjense ustedes cómo aquella... Sí. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Yo tengo una duda, profe. Dígame. ¿Cómo, o sea, porque estamos viendo lo que es el desplazamiento en el caso de trabajo de un resorte, Al resorte. sí, cómo lo relacionaríamos o por qué lo vemos a este trabajo con la parte esta, a ver, No del te entiendo principio. la pregunta. ¿Por qué vemos el trabajo del Claro, resorte? ¿por qué vemos este trabajo de resorte o sea, cómo lo relacionamos con el principio? Que el principio te relacionaría con los esfuerzos que se oponen. ¿Cuál sería tu sistema? El resorte, ¿verdad? Entonces, Sí, si yo tengo que hacer una fuerza para que me estire el resorte, es un trabajo mecánico que tengo que hacer para vencer el resorte, ¿verdad? bien, Entonces, bien. allí donde son distintos tipos de trabajos mecánicos que se pueden obtener en distintos sistemas. Yo lo que te estoy mostrando son los distintos, porque estamos muy acostumbrados a entenderlo solamente del gas dentro de un cilindro con una frontera móvil que sería el pistón.
Pero hay sistemas sólidos, como puede ser el resorte o un sólido en sí, como esta barra sólida, o inclusive esta, no sé si alguna vez ustedes jugaron con las pompitas de jabón. Y bueno, miren, esa tensión superficial que tienen entre las dos capas del alambre antes de producir la burbuja, va a producir una fuerza que ustedes saben cómo actúa en todas las direcciones hacia el centro, es por eso que se forma la esfera. Pero antes de salir la burbuja, yo tengo que soplar con una determinada magnitud, con una determinada fuerza, para poder desprender esa burbuja, para poder desprender la película. Pero no es una película, sino son dos, una de cada lado del alambre. Y esa tensión que yo venza, que va a ser la fuerza por unidad de área, multiplicado luego por el área, que es la base por la B por S, me va a dar la fuerza total o el trabajo total que yo tengo que realizar. Dos veces esa fuerza. ¿Por qué? Porque son dos películas, ¿sí? Si lo multiplico por el área, me va a dar, acá tengo tensión, por el área, me va a dar, área en este caso unitaria lo tomo, ¿no? Como si fuese unitaria. Me va a dar la fuerza. Esa fuerza que yo estamos hablando de esto. Esa fuerza que yo le puedo hacer a la burbuja, estoy venciendo la tensión que se le llama tensión superficial del jabón, que está medido en newton por metro, lo multiplico por esa distancia, por esa cantidad que necesito vencer, y voy a tener los newton que necesito, esa fuerza para realizar ese trabajo en una determinada distancia. Este se llama trabajo de tensión superficial o trabajo de estiramiento de una película líquida. Por eso el ejemplo también de una forma mecánica. Siempre que active una fuerza en una determinada distancia, es una fuerza mecánica. Son los distintos trabajos mecánicos en los distintos sistemas que se pueden llegar a obtener. No sé si me hago entender. Son las distintas formas de trabajo que un sistema puede recibir o entregar en algunos casos, dependiendo de la frontera. Por ejemplo, en el caso del resorte, si yo le estoy sacando el peso, el resorte vuelve, el trabajo es del sistema. Depende cómo aplique, ¿no? Pero bueno, ya lo van a ver ustedes en los distintos ejercicios y se van a ir dando cuenta. Son los distintos tipos y las distintas formas de trabajo que se van a obtener en los sistemas. Lo mismo pasa cuando le estaba diciendo en un elevador, ¿verdad? El elevador va a producir, de acuerdo al peso, a una determinada altura, que lo puede levantar, la energía potencial, y es la energía que luego al caer se transforma en energía cinética, por una determinada velocidad que luego con el tiempo se transformaría en una aceleración, que es ese cambio que se realiza del cuerpo de la altura con respecto a la velocidad. Y si ven desde el punto de vista de un salto de agua, de un chorro de agua, esa energía que tiene en altura lo transforma en velocidad, energía cinética. Esa velocidad actúa sobre paletas en la turbina que lo entrega a un determinado eje, transformándose esa energía cinética en energía en un determinado árbol, por lo tanto, determinada energía mecánica, como actuaba recién, ¿no? Vamos a los trabajos de frontera móvil, que es lo que estuvimos hablando recién, pero lo hacemos ya en una forma más detallada, más puntual. Vamos a llamarle frontera móvil al pistón que se está desplazando dentro de ese cilindro, y vamos a ver que el gas puede llegar a tener una variación en su volumen. Entonces, el trabajo de expansión y compresión son los que suele soportar esa frontera móvil a medida que se va dilatando o comprimiendo respectivamente. ¿Sí? A esto se le llama trabajo de frontera móvil. Son los trabajos mecánicos más
usuales que van a ver. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el requisito? Que siempre haya una fuerza que actúe sobre los límites de ese sistema, ¿no? Los límites de la frontera. Y que esos límites deben moverse. Caso del árbol o flecha, es el caso del resorte, que van a ver ustedes que se mueve, se contrae o se dilata, se estira o se comprime. El trabajo también de una forma sólida, de una barra sólida, el trabajo de tensión superficial o de estiramiento de una superficie, el típico ejemplo de las burbujas de jabón, el trabajo de levantar un peso, y por último el trabajo de frontera móvil, que vemos que se puede contraer o se puede dilatar, que sería la expansión o la compresión. Vamos a ver que todo esto, ¿alguna duda? Son los distintos trabajos que se pudieron obtener. Vamos a ver que en todos los procesos se le llama procesos en equilibrio aquel en el cual el sistema permanece en el equilibrio o muy cercano a él en todo el tiempo. Ese proceso que está muy cercano al equilibrio, que no llega a ser definitivamente el equilibrio, se le llama de cuasi equilibrio. Y tiene que ver mucho con la velocidad con que se realiza el proceso con un determinado movimiento. Por ejemplo, si ustedes están inflando la pelota de básquet, de fútbol, van a notar que el inflador se va a calentar, ¿verdad? Por la fricción que existe entre la frontera móvil, el pistón, y el cilindro, que es el aire que estamos empujándolo hacia adentro de la pelota o del neumático, como el ejemplo que habíamos dado recién. Si yo lo hago rápidamente, hay moléculas que están muy pegadas a la superficie del pistón que se mueven rápidamente, pero las otras tardan un poco y ofrecen resistencia, y así sucesivamente. Las diferentes capas de moléculas que están componiendo el gas en su interior del sistema. Todas estas moléculas haraganas que no quieren moverse van a oponer una serie de resistencia y van a producir una elevación en la temperatura por el roce que existe de esta masa del gas con respecto a la superficie del cilindro que contiene el gas al cual yo lo quiero introducir dentro de la pelota o el neumático. Pero ¿qué pasa si yo a esta compresión lo hago muy a largo tiempo, muy despacito? Empujo una molécula y le digo a la otra que la empuje a la N+1, la N+1 que la empuje a la N+2, cada uno pidiéndose permiso para empujarse, va a ocasionar fricción. Muy Pregunta. poco. Muy poca, ¿verdad? Porque cada una va a estar empujando a la siguiente. Y la siguiente a la N+1, y así sucesivamente. Entonces no va a haber resistencia, no va a haber fricción, y siempre va a haber un equilibrio entre las distintas capas de gas que va avanzando, entrando hacia la pelota o hacia el neumático. Pero existe una contra. ¿Cuándo va a terminar ese proceso? Es infinito, ¿verdad? ¿Cuándo voy a terminar yo de inflar si pongo un perezoso, por ejemplo, a inflar la pelota? ¿Se le va a pasar la gana de jugar el partido o no van a llegar nunca al lugar que querían llegar si se le había pinchado el neumático, ¿verdad? Es decir, que es una forma teórica de llamar los procesos cuasi estático o cuasi equilibrio. Fíjense que cuasi estático es casi estático, como que le está pidiendo permiso que avance una molécula a la otra, y hagan de cuenta que ni se movió porque la empujó. Es como las ondas acústicas en el agua, ¿vieron? Cuando uno tira una piedrita en el lago tranquilo, se hacen esas ondas circunferenciales que van avanzando.
Y fíjense si es un remanso muy manso, van a ver que lentamente se van haciendo círculos concéntricos, ¿verdad? Cada vez más lejano y cada vez más tenue. Bueno, ese es un proceso cuasi estático de cuasi equilibrio. Que en el tiempo, si yo quiero empujar esta burbujita de agua que llegue a la costa, no va a llegar nunca. Entonces tendría que hacerlo a través de una bomba. Produciría una fricción, produciría una fuerza en contrasentido, produciría un proceso real que no está en equilibrio, ¿verdad? Es decir, que los procesos en cuasi equilibrio y cuasi estático son ideales, básicamente. Pero sirven para modelizar, sirven para estudiar los distintos procesos y que podamos de esta manera ir reduciendo un poco la variable, en este caso la variable tiempo, y entender cuándo un proceso va a estar en equilibrio en esos infinitos puntos de la expansión o la compresión de ese sistema de frontera móvil que se va manteniendo en equilibrio. Quiere decir que si uno recibe ese trabajo, lo devuelve. ¿A quién? A la molécula siguiente. La siguiente recibió y lo devuelve, de tal forma que queda tal cual. Ese es el cuasi equilibrio. En ese cuasi estático sistema que mucho tiene que ver el tiempo. O las muy bajas velocidades en que se produce. ¿Sí? ¿Me entendieron el concepto? Sí, profe. Bien, bueno, todo esto se utiliza para modelizar. Se dice que los procesos son en cuasi equilibrio o ideales o en cuasi estáticos, para poder entender luego qué pasa en la realidad, porque es tan grande las variables que existen que es muy difícil hacer el estudio correspondiente. Este trabajo de frontera móvil que tanto estamos hablando, van a ver que va a producir la presión que yo le doy al gas en un determinado área, ¿verdad? Que presión se define como fuerza sobre área, por lo tanto la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Si yo lo desplazo a una determinada distancia, delta ds, el área del pistón, del cilindro, con respecto a esa distancia me va a dar un volumen. Por lo tanto, la presión por diferencial de volumen se le llama el trabajo de frontera móvil, ¿sí? Siendo la presión esta absoluta, ¿verdad? Lo que habíamos visto en las definiciones anteriores, estaba la presión atmosférica, la presión absoluta y la presión manométrica, donde la presión absoluta era la diferencia entre la presión menos la presión atmosférica, ¿se acuerdan? Es decir, la presión que me indicaba un determinado manómetro. No sé si me entienden. ¿Vamos bien? Es esa presión absoluta la que ustedes tienen que distinguir. Sí, ¿alguien me preguntaba algo? No, profe, le decía que sí, que lo entendía. Ah, bien. Bueno, siempre hablamos de presiones absolutas, ¿no? Eso es muy usual en termodinámica, entendiéndose la presión absoluta como la suma, recuerden ustedes, de la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿sí? Por lo tanto, la presión que medía un manómetro siempre le tengo que restar la presión de la atmósfera. Y lógico, porque acá en el pistón actuaría la presión atmosférica. Y si yo quiero medir la presión que tiene acá adentro, tengo que vencer la atmosférica, ¿sí? Mientras que la absoluta es la suma de las dos. La manométrica más la atmosférica. Es como que yo le estuviese haciendo fuerza total a un sistema, que es la fuerza total que yo le tendría que aplicar al pistón. Bueno, entonces el trabajo yo lo tendría que integrar para obtener el trabajo total que hace toda esa área, esa superficie del pistón, como la integral de P por diferencial de B. Si la presión se mantiene constante, entonces P por diferencial de B. ¿Cómo lo puedo obtener? Y fíjense, si yo tengo en un determinado diagrama, y ya vamos familiarizándonos con los procesos,
vamos a tener en un determinado proceso, en este caso una expansión. Si esa expansión es el gas el que realiza el trabajo sobre el sistema, moviendo este pistón, pasando la frontera y entregando un trabajo por una fuerza, por una determinada longitud, voy a tener un trabajo de expansión o trabajo de frontera móvil, que va a ser igual a el trabajo que va a desarrollarse o que puede llegar a entregar una determinada fuerza sobre un área. Esa fuerza estaba medida por la presión por el área, ¿verdad? Y el área por el pequeño diferencial de S me daba el volumen. Entonces me quedaba que esa diferencial de área soportaba P por diferencial de B. Cada franjita de esta va a representar ese pequeñísimo trabajo, lo cual todo el proceso desde 1 a 2 lo tengo que integrar, que sería toda el área que queda debajo de la curva como llamado trabajo de frontera móvil. Eso es lo que yo les decía hace rato, un poco generalizando, y ahora ya estamos haciendo muy particular, muy puntilloso como el trabajo. Fíjense ustedes que les dije que el área que encerraba un determinado proceso entre unos ejes cartesianos, que es presión, volumen, el área va a representar el trabajo de frontera móvil, ¿sí? Que se le dan a llamar, en definitiva, el trabajo de expansión. ¿Está bien? ¿Entendieron? Es muy importante que sepan ustedes distinguir. Fíjense que es un trabajo positivo, porque se está desarrollando, de acuerdo a la convención de signo, en sentido horario. Pero si yo lo haría antihorario, fíjense hacia dónde se movería antihorario el pistón. Comprimiendo el sistema. Por lo tanto, sería un trabajo negativo. Ese trabajo negativo, juntamente con el positivo, van a encerrar un área. Esa área que va a dejar este ciclo es el área que va a representar el ciclo. Es decir, si yo lo quiero ver desde una determinada trayectoria, un punto M se va a mover hasta el punto N, que lo representaría como el proceso, esos infinitos puntos de equilibrio que va a ir realizando ese pistón a medida que se va expandiendo. Y va a terminar el punto M en un estado N, menor presión, pero mayor volumen. Por lo tanto, ese trabajo que va a entregar esa determinada trayectoria va a dar positivo en la dirección que lo estamos realizando. Pero yo del punto 1 al punto 2 o el punto M al punto N, lo puedo hacer de distintas maneras. Lo puedo hacer por el camino A, lo puedo hacer por el camino B, o lo puedo hacer por el camino C. ¿Cuál tendría mayor trabajo? Pregunto. Camino A. ¿Por qué? El área bajo la curva es mayor. Muy bien, por el área abajo. Y si lo ve desde el punto de vista físico, va a tener mayor volumen que desplazar. Va a tener que anunciarse a mayor moléculas que la están empujando. Por lo tanto, va a tener que tener una fuerza mayor, una presión en el área que va a determinar la fuerza que voy a hacer a cada uno. Como el área va a ser mayor, el trabajo va a ser mayor. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes cómo el trabajo no es una función que va a depender del estado 1, del estado 2. ¿Podemos decir que el trabajo total es igual a 2 menos 1? No, profe, ¿Por qué? porque no depende únicamente del estado 2 y del estado 1, sino de Claro, la porque va a trayectoria que... exactamente. Va a depender si voy por la línea A, va a depender si voy por la línea B o va a depender si voy por la línea C. Independientemente de los estados. Por eso el calor y el trabajo no son variables de estado, sino son variables de frontera que se le llama. Este diagrama es la frontera.
que se le llama frontera a la parte exterior del sistema, ¿verdad? Que va a ser dependiendo de la trayectoria cómo se realiza el trabajo. Fíjense ustedes que este típico ejemplo, que, bueno, estos ejemplos los saqué no del Sengel, sino del Faco Ruiz, que es otro libro muy también usual, un poco más sencillo, ¿no? No es tan de rigor universitario como los otros libros, pero sirve para una buena entendimiento, un buen discernimiento de lo que es toda la parte termodinámica. También se los recomiendo. Bien, avancemos. Ese trabajo entonces de frontera móvil, suponiendo que yo vaya del punto 1 al punto 2 y del punto 2 al punto 1 por la trayectoria A o B, puede dejar encerrado un trabajo neto, como les decía recién a nivel general, ahora lo vemos más en particular, que si yo hago un recorrido con A y con B, voy a dejar en el medio un área, porque ¿qué pasaría si yo vuelvo por la misma área, chicos? El trabajo positivo es igual al negativo, se hace 0, ¿verdad? Es decir, que esta flechita anularía la siguiente y la molécula que recibió entrega y recibe, de tal forma que no queda con ninguna energía interna para poder entregar trabajo al medio. En cambio, de esta manera, yo lo comprimo y una vez que lo comprimo de B1 a B2, estando en 2, esas moléculas que están inquietas y comprimidas se expanden entregándome trabajo. Pero ¿qué pasa si yo las hago expandirse por la misma trayectoria, por el mismo volumen? Y no tendría trabajo, ¿verdad? No desarrollarían trabajo, que es el típico ejemplo de fronteras que no son móviles. Yo comprimo y no dejo que se mueva. O una compresión en un volumen fijo, ¿se puede hacer? Es muy difícil, ¿verdad? Entonces no hay ningún trabajo sobre un pistón que está fijo. ¿Se entiende? No hay trabajo sobre el sistema. Entonces, el trabajo que encerraría, o mejor dicho, el área que encerraría las dos formas que se desarrolló el ciclo, va a representar ese trabajo neto producido por este ciclo, llamándole ciclo a un proceso 1 a 2 y de 2 a 1, por la trayectoria B y por la trayectoria A. Este sería el trabajo que ha desarrollado un determinado ciclo. ¿Se entiende? ¿Sigo? Sí, profe. Bien. Consideremos el trabajo de un ciclo reversible, considerando la reversibilidad a aquellos estados en los que todos los procesos son reversibles. Si dos procesos A a B es reversible y B a A es reversible, por lo tanto, el trabajo de esos dos ciclos, perdón, de esos dos procesos me van a dar un ciclo reversible, por lo tanto va a representar el trabajo que deja el área comprendida por dos ciclos reversibles. Recuerden que reversible era aquello que tenía cada uno en su punto en equilibrio. Si se calentaba porque yo lo comprimía, esa molécula de aire, tenía el tiempo suficiente para enfriarse y volver a quedar a esa temperatura. Volvía a recibir la compresión, se volvía a calentar, se volvía a enfriar, de tal forma que infinitésimamente, punto a punto, recibe y entrega, que va conformando un proceso reversible. No hablemos del tiempo, porque eso ya hemos dicho cuasi estático, ¿cierto? Que está haciendo un cuasi equilibrio. Si lo hacemos de esa manera, de A a B, y cuando vuelve lo hacemos de la misma manera, de B a A, estamos hablando de un ciclo reversible compuesto
por dos procesos reversibles. Ustedes van a ver que uno está medido en el sentido de la manija del reloj y otro en negativo. Por lo tanto, el trabajo que se mide o el trabajo que se realiza en sentido antihorario es el trabajo sobre el sistema. ¿Sí? ¿Me entienden? Es decir, el trabajo de expansión dado pasando por M, llegando hasta B, está representado por toda el área que deja la trayectoria del ciclo, las dos verticales y el ciclo en sí, el proceso en sí. La variación de volumen, la vertical, la trayectoria de A pasando por M hasta B, B su forma vertical con el eje, todo esto va a ser un área positiva. Luego, cuando vuelve de B hacia A también en forma reversible, pasando por N, vamos a ver que el trabajo por debajo es un trabajo negativo, que está haciendo sobre el sistema, ¿verdad? Uno se expansionaba y al otro lo estoy comprimiendo. Por lo tanto, este que estoy comprimiendo, un trabajo negativo. Entonces yo le resto al área grande que me queda cuando iba a B por M, lo que queda por debajo de la curva del otro ciclo que es negativo y me queda un trabajo positivo. Este trabajo positivo de los dos procesos reversibles se le dan llamar trabajo de ciclo reversible. ¿Se entiende? Muy usual en la materia que van a hacer ustedes el año que viene, que máquinas térmicas, y Dios mediante nos vemos, si todo marcha bien y si sigo, tendrían conmigo máquinas térmicas y es muy usual y analizar qué pasa en las distintas máquinas, los distintos tipos de ciclos que se pueden obtener trabajo para realizar alguna tarea en particular con una determinada cantidad de calor. ¿Se entiende? Porque uno es positivo y otro negativo. Uno sería el trabajo, hay que distinguir, no los quiero confundir, pero bueno, les tiro la idea para luego analizar en particular cómo les hago. Siempre hay que distinguir los tres tipos más usuales de trabajo, ¿saben? Porque es importante que ustedes tengan conocimiento de todos los trabajos que se están realizando. Estamos hablando de tres tipos de trabajo muy utilizados en termodinámica, que se le dan a llamar el trabajo de frontera móvil, como el que vimos, el trabajo de que sería un pistón de una frontera móvil en un cilindro, que es el trabajo de expansión. Tenemos el trabajo de flujo, que es la cantidad de energía que puedo hacer circular un determinado volumen, que está dado por el producto de P por B, y el trabajo de circulación, que es, siempre les coloco yo el ejemplo de una tubería, cuánto volumen hago entrar y cuánto hago salir, es la diferencia, más el trabajo de expansión es el trabajo de circulación. Por eso, acá directamente se lo da como si fuese el producto de la variación de volumen por P, siendo P constante. Le tiro la idea para que les quede, eso si bien es cierto, lamentablemente lo vamos a ir a ver allá en el segundo cuatrimestre, pero quiero que tengan presente que existen tres tipos fundamentales de trabajo. El trabajo que se le dan llamar de sistema cerrado, o trabajo de frontera móvil. Se le llama cerrado porque, a ver, este cilindro queda un sistema cerrado, pero la frontera es móvil, también llamado de frontera móvil. Ese se llama ese trabajo de un sistema cerrado, que es P por diferencial de B, o trabajo de expansión. Luego tenemos el trabajo de flujo, que es el trabajo debido al movimiento de un fluido, que es igual a P por B. Yo quiero entrar y sacar un mismo volumen,
es la presión que tengo que hacer para ese volumen. Ese es trabajo de flujo. Y la suma de los dos, aquí el trabajo que hago que introduzca, más el trabajo que hago para que salga, su diferencia, más el trabajo de expansión, es el trabajo de circulación, que es el que está el libro libremente midiéndolo, y después se lo demuestro porque ese trabajo de circulación se lo puede representar por esa área. Tiene una demostración muy simple, que es igual Disculpe, profe. a B por ¿Podría diferencia. repetir lo de la circulación, del trabajo de circulación? Bueno, a ver, qué lástima que no tenga. Yo sabía tener un power, pero bueno, eso es más bien de máquina. Si tú tienes una tubería, imagínate que tienes un poco de plastilina que hacer circular por dentro. Mira, te pongo plastilina para que le haga fuerza realmente. Dentro de 10 centímetros de caña. Y tiene plastilina o masilla, lo que quieras. Vas a tener que hacer una fuerza para que entre primero, ¿verdad? ¿Me va a entender? Una vez que está adentro, esa misma sustancia que está adentro, con el aire que va a representar la masa que tú estás comprimiendo, va a hacer que se expanda luego, ¿verdad? Porque todo lo que comprime luego se expande. Esa expansión va a llevar a la masa que ya está por salir de esa plastilina, de esa masilla, a empujarla hasta que salga. Entonces, vas a tener en este infinitésimo de área un trabajo para que ingrese. Luego se expansiona hasta que llega al borde del sistema que tú, de la frontera que tú quieres estudiar, y luego lo saca. La diferencia de P por B1 menos P por B2 más esa expansión interna dentro del tubo que produjo la circulación, por eso se llama así, o el movimiento de la frontera 1 hacia la frontera 2, se le llama trabajo de circulación y queda determinado por la diferencia entre P1 por B1 menos P2 por B2 más el trabajo de expansión que es P por diferencial de B. No te desesperes que ya lo vamos a ver en su tiempo, pero que le quede claro, son tres trabajos muy útiles para saber. Uno, el trabajo que yo necesito para que entre ese flujo. Se le llama trabajo de flujo, que es P por B. Y tengo otro trabajo de P por B1, la sección inicial, ingreso. Y tengo otro trabajo para sacarla, P por B2. Esos dos son trabajos de flujo. Uno de entrada y otro de salida. En el medio tengo una expansión. La suma de todo es la circulación que vas a realizar de una determinada masa que va a estar pasando a través de la tubería. Eso es muy utilizado en sistemas abiertos, que ya lo vamos a ver al final del capítulo, y Dios mediante, si lo terminamos, si no, como les decía, antes de entrar a la bolilla unidad número 5, que es el segundo principio de la termodinámica. Y no me va a alcanzar el tiempo, fíjense, ya estamos al borde de la clase y todavía no termina lo que quería hacer. Entonces, ese trabajo de frontera móvil, que estrictamente la presión que va ejerciéndose sobre una determinada unidad de área, se va a ir incrementando a medida que avance, mayor va a ser ese trabajo de flujo, que diría que se va produciendo a medida que se va desarrollando. Y si lo hago tan en equilibrio, en un tiempo muy largo, es cuasi estático, que va a terminar siendo un proceso en cuasi equilibrio, porque se define de esa manera donde todas las propiedades de cada uno de los puntos se mantienen en equilibrio, y tendría de esa manera el trabajo de frontera igual a P sub I por diferencial de I, donde P sub I es la presión sobre la superficie interna de cada uno de los émbolos, y el trabajo que es el que va a interrelacionarse el sistema con el medio, es decir, que es un trabajo que va a entregar este determinado sistema a una determinada
fuerza que tiene que vencer en el exterior, ¿sí? Y de esa manera tendríamos una determinada energía que está pasando a través de la frontera como forma de trabajo, que sería el trabajo de frontera móvil. ¿Mm? En un motor, por ejemplo, de automóvil, se tiene que vencer la fricción, la atmósfera, y por último, la fuerza que entrega en el eje, en el cigüeñal, en la flecha, y que se puede denominar como el de la fricción, trabajo de fricción, P por A, el trabajo de la atmósfera, que es un trabajo de flujo, que tengo que correr las moléculas de aire, que me dejen pasar el sistema, y el trabajo del cigüeñal, que va a entregar a medida que va desarrollándose el trabajo en un diferencial de X. ¿No? Por ejemplo, ese sería el trabajo B, que entregaría esa frontera móvil de ese pistón dentro del cilindro para poder realizar un movimiento. Si lo hacemos en un punto infinitesimales de cuasi equilibrio y cuasi estático, tendríamos un sistema que va a desarrollar un ciclo en equilibrio, ¿sí? Trabajo en equilibrio. Bueno, miren, acá lo tengo justamente. El trabajo que realiza una determinada masa para ingresar a un sistema es trabajo de flujo y es el producto de la presión por volumen. Ahora lo estamos viendo más detalladamente. Fíjense ustedes que P por S es la frontera que tiene, P por S, digo, la presión por la superficie, la fuerza que actúa sobre la frontera, ¿cierto? De ese volumen que quiero hacer ingresar con esa área por esa longitud. Este volumen de 1 kilo, por ejemplo, va a entrar al sistema. Entonces, P por B es el trabajo que está realizando de circulación, el trabajo que está realizando ese sistema para introducir esa determinada masa dentro del sistema en un determinado instante, ¿verdad? Ahora bien, luego tengo que esa superficie por esa longitud va a ser el volumen de ese determinado kilo, por ejemplo, de ese determinado kilo. Entonces va a quedar que S por L es el volumen y la presión por el volumen, suponiendo que ese kilo de gas lo quiero introducir en este sistema, es el trabajo que le damos de llamar de flujo. El trabajo de circulación, a ver si tengo el gráfico, lamentablemente no tengo el gráfico, pero bueno, es como que yo abriría, supongamos que tengo un tubo de entrada y supongamos que también tenga un tubo de salida. No sé por qué no lo puse, pero bueno. La sección 1 sería la entrada. Recibe el sistema, se expansiona para salir en la salida, por supuesto. Y yo lo tengo que empujar para que salga, venciendo las fuerzas exteriores. Entonces, tendría que hacer otra fuerza por el área de salida, que es el negativo, porque uno va a hacer un trabajo que hace el sistema y otro trabajo sobre el sistema. Entonces, P1 por B1 menos P2 por B2 más el trabajo que soportó la expansión, el sistema, la suma de todo se da a llamar el trabajo de circulación. Y acá está, fíjense, la denominación. Entonces, P1, este rectángulo, por B1, es el trabajo, el área representaría el trabajo que yo hago sobre ese kilo de gas que quiere entrar. Se expansionó y salió por la sección 2. Entonces, la presión 2 por el volumen 2 es el trabajo que yo tengo que hacerle para empujar lo que salga. En el medio hubo una expansión desde el punto M hacia el punto N, que lógicamente va a ser toda el área positiva. Si yo le resto toda la parte negativa, que es la diferencia entre el positivo y el negativo de flujo, me va a quedar el área que recién les mostraba. ¿Dónde estaba? Perdón, que vaya. Esta es la diferencia del trabajo de circulación. Y esta es la demostración porque es
solamente esa fracción. Considerando P1 por B1 trabajo positivo porque va a realizar el sistema en definitiva. Porque si yo lo empujo de acá, el gas se va a expansionar y va a salir entregando trabajo. Por eso lo considero positivo. Mientras que el trabajo que yo necesito para sacarlo es negativo. Por eso se lo resto. En definitiva, matemáticamente, es lo mismo considerar la presión positiva que yo estoy haciendo acá, una presión P constante, por la variación de volumen. Que eso se da en llamar el trabajo de circulación. Ese volumen por esa variación de presión, ese volumen constante por esa variación de presión, sería P1 menos P2. ¿Y cuál sería el volumen? Y de 0 a B2, por ejemplo. Todo el volumen que estaría circulando, o el volumen que yo considero en esa sección del tramo, ¿no? Eso va a depender de cómo yo utilice la sección. ¿Se entiende, chicos? Entonces, trabajo de circulación sería la suma de P1 más B1 más el trabajo de expansión menos el trabajo que yo le tengo que hacer para empujar la molécula hacia afuera. Cada uno con su área, vamos a ver que representa el área que va a dejar B, volumen constante, por la variación esta de presión. Discúlpenme, ahí me confundí. Es volumen constante por diferencial de P. El diferencial de P va a ser P1 con respecto a P2. ¿Se entiende? Entonces, por eso queda demostrado que el trabajo de circulación es esa pequeña área que representaría este volumen que se va a desplazar con una variación de presión. Que es el trabajo que yo necesitaría para que circule una determinada masa dentro de un determinado sistema. Que va a estar dado por el ingreso, más el egreso, más el trabajo de expansión en el medio. Representándolo por las áreas, como habíamos visto, área positiva y un área negativa, haciendo toda la diferencia, me va a quedar esta pequeña área que está representada por los puntos de la variación de presión con respecto al proceso en sí, y que es el trabajo de circulación. Que tiene en cuenta el trabajo de expansión y el trabajo de flujo de ingreso y el trabajo de flujo de egreso. Bien. Entonces, es necesario conocer, en resumen, todas las formas de trabajo que incluyen los distintos sistemas para que luego hablemos de la conservación de la energía, conformando luego en una ecuación general que se simboliza como la ley o el primer principio de la termodinámica. Entonces, en lo que sería el trabajo, la energía interna que ya vimos y el calor, van a ser las principales formas de energía que pueden llegar a atravesar una determinada frontera, teniendo en cuenta que no hay flujo másico. La masa también puede llegar a tener, lleva energía, un flujo másico también lleva energía, como les acabo de demostrar, a través de lo que sería el trabajo. No sé si les quedó claro, ¿tienen alguna duda, inquietud? Pregunten. Se me fueron. Profe, ¿Hay alguien? en el Sí. trabajo de ciclo reversible, el Sí. área que teníamos sería la misma área de trabajo neto en el trabajo de frontera móvil. Claro, ¿por qué? Porque si la frontera móvil, que sería el pistón dentro de este cilindro, lo hace en una trayectoria que va a ir de 1 a 2 y luego yo lo comprimo, ¿cierto? Y luego lo dejo que vuelva solamente a 1, fíjate vos, y lo haga en dos procesos de tipo reversible, ideales, en cuasi estático, en cuasi equilibrio, el trabajo neto va a ser un trabajo neto reversible, porque lo va a estar realizando un proceso de ida y un proceso de vuelta, ¿dónde está? Reversible, de tal forma que el ciclo va a ser reversible. Por lo tanto, si de A pasando por M hasta B está en cuasi equilibrio y cuasi estáticamente realizado,
y de B pasando por N hasta A lo hace también de la misma forma, por lo tanto el trabajo que encierra, o la diferencia de los trabajos que encierra los dos procesos, va a ser un trabajo de ciclo reversible. Ese es el concepto. Si hay dos procesos reversibles y que en su ida y vuelta me deja un margen de área, el área va a ser reversible. Por lo tanto, el trabajo de ese ciclo que se realizó en forma reversible va a ser reversible también. ¿Se entiende? Distinguen los tres tipos de trabajo. Tenemos el trabajo de frontera móvil, ¿verdad? Es decir, el trabajo de expansión, que sería el que realiza el pistón dentro del cilindro. Esto, al expansionarse, es el trabajo de frontera móvil o trabajo de expansión. Supongamos que este cilindro tenga un ingreso y tenga una salida, como en el caso que planteamos al último. A ver, no está bueno. Pero supongamos que este volumen, que está representado por el área, por la longitud, que tiene 1 kilo de peso, se expansiona en el sistema y lo saque por P2, ¿cierto? Entonces, fíjense, yo voy a tener un trabajo para que ingrese. Trabajo de flujo P1 por B1. Luego, ese gas se va a expansionar de 1 hasta 2. Llegando a la sección 2, yo lo tengo que empujar para que salga. Por lo tanto, es trabajo que yo tengo que hacer para sacar esa masa de volumen, expresado en ese volumen. Entonces, negativo. Mientras tanto, se expansionó. Entonces, P1 por B1 menos P2 por B2 más el trabajo de expansión es el trabajo que se hizo para que circule esa masa en un determinado conducto. Que haciendo el estudio de las áreas, vemos que es el área que encierra el diagrama, que está multiplicándose ese volumen constante por la variación de presión, que muchas de las veces es un trabajo negativo, porque es más el trabajo que yo tengo que hacer sobre el sistema. Por eso las bombas de agua es un trabajo de circulación para que pueda circular el agua, ¿verdad? Por ejemplo, un trabajo negativo. Pero bueno, más allá del signo que es la convención que yo tome, lo importante es que ustedes interpreten el concepto. Trabajo de frontera móvil, trabajo de flujo, la suma de los dos, trabajo de circulación de esa masa que está representado. Y no puedo encontrar el diagrama. A ver, por el área, el que quería llegar. Una determinada variación en su presión con este volumen fijo, es decir, B por diferencial de P, trabajo de circulación. Si yo quiero bombear 1 metro cúbico de gas, tengo que hacerlo a través de diferencia de presión. Entonces la presión inicial va a ser mayor que la final para poder realizar ese empuje del gas. P por diferencial de B es el trabajo. Como es un trabajo sobre el sistema, convencionalmente es negativo. Bien, chicos, quería llegar más adelante, pero el tiempo no me permite y prefiero que ustedes entiendan más que ganar tiempo el tiempo. Y no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una duda, profe. Dígame. ¿Me puedes poner presente? Entré un poquito tarde. Un poquito bastante. Mire, son las finalización de la clase. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Palacio Farfán. ¿Qué pasa, Palacio? Usted siempre me llega tarde. No, si yo entro 5 y 2, 3 minutos y Bueno, ese tiempo, prefiero que me interrumpa ahí. Dígame, oiga, póngame presente. A ver, ya para la próxima. dale. Farfán. Acá estás presente. ¿Alguien más que le deba el presente? Yo, profe, Songe. Al chat también tiene un mensaje, profe.
Miren, si ya no veo ni a 2 centímetros, voy a ver esas letritas del chat. A ver, voy a hacer un esfuerzo. ¿Quién es? Ah, ahí tienen el... Pero por favor, mándamelo al WhatsApp o al mail para poder descargar el video. Y si los tienen a todos, mándenmelo. Gustavo, ¿puede ser? Don Beli, ya se me fue Don Beli. Porque él puso ¿O quién puso el link? Profe, Sí. el tema es que usted tiene que buscarlo por fecha, los videos de cada clase. O sea, ahí salen Ah, de todos los que graban, se suben a ajá. ese canal. Bien, bueno, ya lo voy a buscar. Y por fecha se busca y se lo puede bajar, me dices. Sí, busque por fecha y sale seguramente la clase que haya grabado. Bueno, no quiero robarle más tiempo si anda por ahí dando vuelta como un buitre, don Carán. ¿Ya está presente? Hola Daniel, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va ahí en la ¿Cómo le va? sombra? Acá Bien, estamos. bien. Siempre robando. Y Bueno, bueno, los chicos me preguntan y me llevan y hablamos de todo un poco. se ve que son lindas las clases porque siempre se quedan prendidos ellos. Sí, Así se que bueno, me quedan. alegro, Daniel. Y bueno, yo también, pero lo importante es que entiendan. Por ahí preguntan y que no sé si entienden, pero bueno, espero que sí. Bueno, Lo dejo ¿todo bien? como hospedador. Bueno, ¿Desea al pelo. cambiar? Sí, ahí lo cambié. Listo, ahí quedé. Muchísimas gracias. Chao, gente. Los Hasta luego, dejo. Chao, Daniel. profe. Chao, Chao, chao. profe, que vaya Hasta la bien. próxima. Chao. Bueno, chicos, ¿cómo están? Hola, ingeniero, ¿cómo le Bien, va? profe, ¿y usted cómo está? Profe. Acá estamos, todo bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo están esas neuronas? Después de la clase del ingeniero Argañaras, ¿cansadas? Hacemos lo de todos los jueves, si les parece. Tómense unos minutos, descansen un poquito y nos volvemos a reunir ¿les parece? A las -15. Bueno, profe, Listo, muchas profe. gracias. Sí, profe, gracias. Muchas gracias. Al Profe, pelo. Sí, profe, una cosa. Está ¿cómo grabando no? todavía la clase. Nos quedó Ah, bien. Yo voy a cancelar la grabación ahora. Gracias por avisarme, Iván. bien, profe.